Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por la misericordia con la que nos tienes aquí. Gracias porque nos has comprado, Señor. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos des de tu palabra, que al comentarla, Señor, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, haya una mejor manera de vivir, que logremos complacerte más, que logremos parecernos más a ti, Señor, que llevemos esta vida de acuerdo a como a ti te gusta. En especial, en este estudio que estamos llevando, que nos sirva, que seamos realmente instrumentos tuyos, Señor, para llevar la paz, para ser pacificadores, sobre todo y antes que nada, en el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. Pero tú has dicho que vamos a ser la luz del mundo, Señor, y tenemos que comprender cómo llevar esto a todo el mundo. Gracias por enseñarnos cómo seguir tus pasos, cómo tener dominio propio, cómo tener realmente o experimentar y practicar ese amor que tú nos has enseñado, lo que tú eres, Señor. Bendícenos, Señor. Danos de tu entendimiento el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Yo sé que ven en sus hojas un poquito de la clase pasada. No se asusten, no voy a decir todo, no voy a repetir todo. Es solamente para reubicarnos. Están ahí las 3 razones por las cuales en un caso extremo, en un caso de necesidad, se debe cuidar de la iglesia y pedir que se vaya de la iglesia aquel que no está realmente siendo instrumento de Dios, que no está siendo bueno para su vida, para la honra de Dios y para la iglesia. Tenemos que las 3 condiciones que deben cumplirse en el caso de una necesidad así serían: 1, que deshonre a Dios y que esté deshonrando el nombre de Dios delante del mundo, diciendo que es cristiano, diciendo que es miembro de una congregación o de la iglesia de Dios en general, y esa es una razón para que no forme parte del cuerpo de Dios. La otra es para que no dañe a la iglesia, porque puede estar fracturándola, dañándola, dividiéndola. Y la tercera razón es para que él comprenda que hubo un paso en el cual ya no está considerado dentro del pueblo de Dios. Las 3 son muy importantes. La primera es obviamente la más excelsa, la más pura, es si no estás dando honra a Dios, no puedes llamarte parte del cuerpo de Dios. La segunda es porque protege, dijimos que la postura de Dios es, decíamos, una imagen con 2 manos, una es retener a su pueblo, tenerlo en gracia, tenerlo en salvación, tenerlo en sí, cuidándolo, protegiéndolo, y con la otra mano está frenando el mal. Y decíamos que la función de la iglesia debe ser esa, y la cabeza de la iglesia, los pastores deben hacer eso, cuidar a su pueblo y retener el mal fuera de la iglesia. Así es que a eso se cumple la segunda de las condiciones. Y la tercera es realmente, insisto, en que la persona que está en pecado y abrazada al pecado y realmente firme en su pecado, pues debe salir, para que entienda que ya no es acepto. Vimos pasajes acerca de esto, vimos las citas, no vamos a regresar ahí. Vamos adelante, por favor, solamente para meternos en la perspectiva del el mismo contexto en el que estábamos en la clase pasada. Adelante dice: muchos cristianos se resisten a esta enseñanza. Algunas iglesias ignoran o se rehúsan a implementar. Dice Mateo 18-17, que es donde nos habla de los pasos de un conflicto, ¿verdad? Hablar con él, traer un testigo, presentarlo a la iglesia, expulsarlo de la iglesia. Dice: aun cuando la Biblia enseña que Dios considera la redención de cuentas como la disciplina y como un acto de amor y un medio importante para restaurar a sus ovejas errantes y proteger a su pueblo de ser descarriado por ejemplos pecaminosos. Así es que hay muchas iglesias que no lo hacen y dicen: no, yo no me meto en problema con tal hermano, ¿cómo lo voy a correr? Es amigo del amigo, es compadre del amigo y lo queremos mucho, es una figura, tiene fama, es una imagen, es agradable, cuenta buenos chistes, inventen lo que quieran, pero por muchas razones no se atreven los pastores a dar este paso. A veces es una estrategia, puede ser sana, el cuidar que del resto de su familia va muy bien y él no se corrige. Tienen que llegar al punto en que se tiene que hacer, y es doloroso, pero vamos a ver estas invitaciones en las citas que nos da este autor, y nos habla de varias citas en donde nos llama la atención a que sí debemos aplicar la disciplina. Proverbios 3, versículos del 11 al 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En la siguiente cita es un poco larga, la vamos a leer, está en Hebreos capítulo 12 del 1 al 13 y cuenta todo esto. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba
en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Versículo 3 dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, dice, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Está haciendo la comparativa con el ejemplo excelso de Jesús. Y ya olvidado por completo, dice, las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen, hijo mío, dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni se desanimen cuando te reprenda. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Está haciendo mención a lo que vimos también en Proverbios, que son citas del Antiguo Testamento también, pero que vamos a continuar ahora. El versículo 7 dice, lo que soportan es para disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con más razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Adelante dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que la piedra coja no se disloque, sino que sane. Y bueno, esto hacía un poco apel o llamado a mi memoria, que nunca me gustaba obviamente que me disciplinaran, y cuántos de ustedes también refunfuñaban porque nos disciplinaban. Y hoy, ¿qué decimos? Como dicen nuestros abuelos, como decían nuestros abuelos, qué bueno que me corrigieron. Y pues no nos gusta que nos disciplinen. Voy a hablarles solamente, a contar un testimonio de este hermano que hace mucho que no lo mencionaba, pero ahora recuerdo que se apellida Juliao, y es un excelente pues estudiante de teología reformado, y él hace su ministerio, su propio ministerio que Dios le ha dado, y hace videos muy cortos, pero ejemplifica muchos temas. Y para este tema él filma a su esposa preparando en un frasco de medicamento, y su esposa le está poniendo azúcar al medicamento. Y él le dice con su acento latino y todo, no sé si es de Puerto Rico, República Dominicana, pero dice, oye mujer, ¿pero qué estás haciendo? Dice, bueno, le estoy poniendo azúcar aquí al medicamento. Dice, no, ¿qué es eso? Dice, es que si no les gusta, es que no se lo quieren tomar. Pero ¿qué vas a hacer? A lo mejor ya no funciona con el azúcar. Y dice, pero veas qué rico se lo toman, ya lo he intentado y... Oye, pero ¿cómo le vas a dar? Además todo ese frasco, mira, con el azúcar ya aumentó el tamaño y todo ese, bueno, no importa, entre más se tomen mejor, y yo estoy contenta con que se lo tomen. No, mujer, pero te dijo el médico, y la posología es tal, y a tales mililitros, a tantas horas, y dice, no, es que no les gusta, yo ya lo he intentado, si quieres inténtalo tú, pero intenta el que tiene azúcar, el que no tiene azúcar, y vas a ver cómo les gusta más el del azúcar. Y ese pequeño video así tan cortitito que él hace en su casa, después habla y suelta todo un discurso, pero nos dice, es que la disciplina y la palabra de Dios no debe ser con azúcar, no funciona. Él hace obviamente una alusión a algo mucho más importante, mucho más profundo, que es cuando la doctrina se suaviza. Y entonces, para no hablarnos de la predestinación, para no hablarnos del pecado, para no hablarnos del infierno, se nos dice simplemente sean buenos, porque Dios es tan bueno que nunca castiga, y se va por otro lado la doctrina. Sin embargo, en el aspecto de la disciplina es lo mismo. Si no hay realmente disciplina, no funciona. Yo, para el ejemplo, o para lo que hablamos la semana pasada, les quería comentar que cuántas veces, y esto va en razón de realmente expulsar al que es necesario expulsar.
seas tú o seas yo, o sea yo, cuando nos llegase a tocar, Dios quiera que no, pero que entendamos antes, ¿verdad? Pero yo recuerdo esto que cuando dos niños no se entienden y hay conflicto entre ellos, ¿qué hace la maestra? Dice, bueno, ya, perdónalo, dense la mano y sigan ahí sentados, ¿verdad? Cuando lo indispensable es totalmente separarlos, es que no pueden seguir juntos, no pueden, no, es que deben ser tan buenos que asuman su postura, perdonen y sigan juntos. No, es que lo sano es que se separen, es la realidad. Nosotros estaríamos pensando o estaríamos esperando que hay aquí alguien tan santo que lo ofendieron y no hay ningún problema. Perdona de inmediato y sigue sentado a un lado. ¿Verdad que eso no es ortodoxo? Estoy usando la palabra no teóloga, sino que generaliza el hecho de que no funciona. Así es que sí es necesario que el que está destruyendo la iglesia no nomás se le diga, ¿verdad que ya te vas a portar bien? Sigue sentado con tus hermanos. No, tú destruiste, trajiste un problema, algo muy serio. Es necesario que salgas de la iglesia cuando las cosas son graves y delicadas. Vamos a la siguiente cita, por favor, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Gracias, hermana Vicky, por participar. Díganos. Respecto a eso, yo creo que es muy importante la disciplina, porque somos un cuerpo. Entonces, como somos un cuerpo todos, si alguien entra en pecado y conociendo cómo es Dios, pues entonces ya lo hace sobre su responsabilidad, ¿verdad? Pero entra a contaminar la comunión de los santos. Muchas gracias. Sí, para esto el Señor nos había ejemplificado lo de la levadura, que nos echa a perder toda la masa. Y dice, apenas hay un poco de levadura, quítenla porque se va a echar a perder toda la masa. Gracias Vicky. En 1 Corintios dice exactamente esto que está usted comentando. Dice, hacen mal en jactarse, cuando los estaba reprendiendo por aquel pecado que estaban abrigando, y dice, no se dan cuenta exactamente esto que dice Vicky, que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y en Apocalipsis 3, versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En el texto dice, cuando ignora esta enseñanza, una iglesia no solo está desobedeciendo órdenes específicas de Jesús, sino que no está enfrentando la seriedad del pecado y sus consecuencias. En Ezequiel es un poquito más largo, pero vamos a ver Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 6. Dice, el Señor me dirigió la palabra y dice así, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar del rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, no curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas y dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Esto está hablando de lo que nos había presentado Pablo en aquello que era la contraparte de la disciplina, en realmente ir en amor a aquellos a quienes hay que perdonar. Vamos a ver Ezequiel 34, por favor, versículos del 8 al 10, y dice, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. No sé si haya duda en esto que estamos diciendo. La vez pasada hablé de esto tan delicado del pecado de un pastor, que era pues tan triste, tan doloroso para la iglesia, para la iglesia local en particular. Voy a leer esta cita con ustedes, que es es un gran teólogo, fue un gran teólogo alemán por allá en la Segunda Guerra Mundial en 1940. Fue cuando ya por fin brilló él y después murió. Él era luchaba contra el nazismo y era un ejemplar cristiano.
que en este momento decía: nada es tan cruel como la ternura que consigna a otra persona a su pecado, o que confirma. La verdad es que hay dos traducciones. Sin embargo, lo que está diciendo es que la obligue, o que lo perdone, o que la deje que siga, que no se la quite, que no la señale el pecado. Y dice: nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama a un hermano a alejarse de la senda del pecado. Así es que si en realidad amamos a alguien y es nuestro amigo o es nuestro prójimo, y estoy hablando del prójimo en el sentido inmediato, aquel con el que convivimos y que nos damos cuenta que está en pecado, lo mejor y el mejor regalo que podemos hacer, y lo mejor que podemos hacer obedeciendo la palabra de Dios, es realmente ayudarlo a que identifique su pecado y huya de él. Decíamos en capítulos pasados, aquel que se enredó en la red y se va yendo con toda la red, vamos a rescatarlo, no vamos a dejarlo. Así es que no nos hace nada bien que nos digan: vas muy bien, sí pecas, pero pues yo también, así es que no hay problema. Soy tu pastor, yo sé que cargas con una tremenda lujuria, no te preocupes, te comprendo, no hay ningún problema. Inventen lo que quieran, adáptenlo a cualquier caso, a cualquier pecado. Pero está diciendo, este teólogo nos estaba dejando este señor, por si les interesa, hizo un libro muy, muy importante, hizo varios escritos muy importantes. Los ha tomado después este señor Paul Washer. Yo no hablo mucho de él porque ha sido demasiado severo, demasiado rígido, fue hasta expulsado, castigado, llamado la atención por la Iglesia Bautista, porque es un excelente reformado y es muy, muy recto, pero es frío y llega a no tener amor. Él es simplemente lo que dice Dios, y no hablo mucho de él, pero hay un libro que se llama El regalo que no nos gusta dar y el don que no queremos compartir, que es saber de la verdad y corregirla, pero no queremos compartir porque lastimamos. Pero esa es la comodidad, y seremos realmente disciplinados si nos va a llamar la atención. Más peso aún, más carga para los dirigentes, más carga para los líderes, naturalmente. Así es que sí es muy importante tomarse el pecado en serio y tratar de cuidar la iglesia. Adelante, si me acompañan en el método, en lo que he escrito para ustedes, dice: considere esta analogía. Cuando un paciente tiene una enfermedad grave, no es fácil para su médico decírselo, porque es una verdad dolorosa de escuchar y difícil de soportar. Aún así, cualquier médico que diagnostica una grave enfermedad, pero no se la informa al paciente, será culpable de mala praxis, ¿verdad? O de no tener una buena práctica médica. Después de todo, un paciente solo puede ser tratado adecuadamente una vez que se ha identificado la enfermedad. El pecado funciona de la misma forma. Si se lo deja sin diagnosticar y sin tratar, causa un dolor y un deterioro espiritual crecientes. Bien, pongámonos en ese ejemplo. Con todo esto que he venido diciendo, si no nos dicen en realidad en dónde está el pecado, si no nos dan el medicamento correcto, no vamos a sanar. Y pues es alta responsabilidad para la iglesia realmente decir: este es el diagnóstico, esto es lo que tienes que hacer. Vamos a leer las siguientes citas en Proverbios 10 y Proverbios 13. Proverbios 10, versículo 17 dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. Proverbios 13, 18 dice: el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra, el que atiende la corrección recibe grandes honores. Tanta sabiduría en Proverbios. Vamos a ver más ejemplos. Proverbios 29, versículo 1: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Tarde o temprano, ¿verdad?, va a llegar el resultado. Y en Romanos 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia tiene la responsabilidad tanto de promover la paz y la unidad, como de ayudar a los creyentes a desembarazarse de los terribles efectos del pecado. Gálatas 6, es un alto ejemplo de Gálatas, siempre Gálatas tan importante acerca de la reprensión y la buena doctrina. Versículos 1 y 2 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El don que nadie quiere, dice Paul Washer. Y tendríamos que entonces tener cuidado. Miren, la semana pasada hablaba yo de este gran evento doloroso del cual nos compartía de primera mano el profesor en el seminario.
Y pues no terminé el total de la historia, pero la voy a resumir solamente para los que no estaban. Y decía yo que mi profesor en el seminario dijo un día, bueno, tuvimos que ir a reprender a un pastor y fue muy doloroso y había que destituirlo. Entonces digo las cosas como son. Dijo, si hubiera sido un pecador nada más como miembro de la iglesia, pues la iglesia tenía que retirarlo y reportar a sus iglesias, pero como era una cabeza de iglesia, como era un pastor, los supervisores o los obispos, se les llama a veces, tenían que hacer todos ir a destituirlo y reubicarlo. Así es que decíamos, ¿por qué reubicarlo? Y él decía, porque ya no es sano y no puede estar, ya no está en su autoridad, y por lo que les comentaba hace rato, ya no puede convivir con ellos. Bien. Pues nos comentaba el profesor que yendo en el avión de Bogotá a esta ciudad donde iban a tener que hacer este asunto en la iglesia, él iba con otro pastor y porque les llamaron de urgencia, tienen que venir, se tomen el avión, y él dijo, el otro iba comentando, pero qué penoso, pero no puede ser, esto no le pasa a cualquiera, yo tengo 1000 pecados, pero a mí no me pasa, y dijo él que no pasó ni un mes y ahora cayó él por estar diciendo esto. Y me trae esto de Gálatas en donde dice, pero cuídese cada uno que también puede ser tentado. Porque cualquiera de nosotros podría decir así, y de hecho pensamos así. En otros estudios acerca del pecado, y sobre todo cuando hablamos del pecado recurrente, que es nuestra debilidad, el punto más sensible de nuestra carne, hemos hablado acerca de cómo yo veo el pecado de los demás. Y yo lo veo muy fácil, se puede aguantar. Hombre, pero robar, eso a mí no me pasa. No, yo no tengo esa debilidad. Yo podría otros pecados, pero robar, yo ya superé eso. Bueno, pero es que el otro de eso cojea. Es que es su debilidad. Y en este caso estaba diciendo, pero ¿qué pasa? A mí no me puede suceder, a mí eso nunca me pasa. Y pues le pasó. Para dolor de la iglesia, para dolor del cuerpo de Cristo. Y el otro punto que me hicieron comentario después de la clase lo quiero aclarar porque tal vez no se escucha o no se aprecia el contexto en el que lo dije. Uno de los estudiantes, cuando nos estaban contando de este pecado, de este pastor al que tuvieron que expulsar de la iglesia, él decía, pero ¿en dónde está el versículo donde dice que ya no vuelva a la misma iglesia? ¿Recuerdan? Pues no está el versículo, como tantos versículos que no están, pero es donde entonces el profesor dijo, he aquí la diferencia de una iglesia con un instituto bíblico. Por eso estaba yo hablando de esto. En una escuela bíblica pones niveles, pones métodos, tienes una disciplina, pones un orden riguroso, los separas, los que saben, los que más saben, y llegas a un límite, llegas a que se reciban y vas a tener gente que se va a jactar y va a decir, yo voy en el nivel 2, pero yo voy en el 5. Y entonces vas a tener un problemita de una escuela teológica. Es todo tu problema. En la iglesia vas a aplicar tus conocimientos, muchos o pocos, no importa, pero con el Espíritu de Dios y la guía del Espíritu de Dios, en donde no viene anotado en el método todo lo que vas a vivir. El Señor te va a responder. Y es que el pastor no va a decir, tú tuviste un problema en tu familia, déjame ver el método a ver qué dice. Y ahí a mí me abrió realmente la mente cuando este profesor nos estaba hablando a todos los estudiantes de diferentes niveles, me abrió realmente la mente porque les tengo que decir, fue un golpe muy duro para mí. En aquellos tiempos yo estaba queriendo cambiar toda la iglesia. Y decía, ¿por qué no vienen a escuela dominical nada más los que no saben nada? O nada más los que ya saben el primer nivel. Y me dejan este cuadrito a mí. Y no quiero micrófono y los demás que no entren, que no me molesten, porque este es mi espacio. Y que se vayan a otro salón los que siguen. Escuela dominical es de un nivel y de otro nivel y de otro nivel. Y me decía mi pastor, y me decía el señor Bowman, y me decía hermano Peter, eso no es así. Eso no funciona. Pero hay que establecer niveles y salones y entonces los que ya saben no van a ser molestados por los que no saben. Eso es para un instituto bíblico. Que vayan al nivel 1, al nivel 2. Y yo decía, no, pero yo voy a cambiar. Y un día le quité el micrófono al señor Bowman y ahí estaba sin micrófono hablando hacia un grupito. Y yo decía, eso es. Muy bien, ya lo logré. Después me jalaban las orejas. Por eso las tengo así, pero me las han jalado muchas veces, no crean que con esa ves tú. Por eso han crecido. Resulta que cuando realmente mi profesor me cuenta este testimonio de que los pastores deben obrar de acuerdo al Espíritu Santo y no tanto por el método, y que la dificultad de una iglesia y la dimensión y el carácter y la perspectiva de una iglesia es otra y no la de un instituto bíblico, ahí dije, el pastor tenía razón y Peter Bowling tenía razón y Gabe Bowman tenían razón. En la escuela dominical tienen que estar los que no saben, los que sí saben y los que saben mucho. Y los pastores y todo el mundo convivimos, porque los que no saben van a escuchar. Y los que saben se van a agachar a enseñar a los que no saben. Y los que no saben van a decir, concuerdan entre ellos. Es bíblico. Hay concordancia.
Si quieren una clase de teología en un salón, vamos a poner niveles. Pero la escuela dominical es para que todos convivamos en la mayor de las humildades. Un instituto bíblico no debe ser aplicado en una iglesia, ¿verdad? Así es que, ¿qué haríamos para el pecador si fuéramos instituto bíblico? ¡Que se vaya! Y la iglesia dice, vamos a tratar con él, que es un paquetote. Es un problemón. ¿Por qué? Porque se parece a mí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y por eso decíamos, a la hora de abrigarlo y a la hora de recibirlo, hizo un pecadito chiquito, es decir, aunque para Dios sean iguales las desobediencias, pero ¿trajo consecuencias graves o no? Pues no. Bueno, ya se reconciliaron los hermanos, que sigan, nomás hay que separarlos pero si es un pecado importante, debe irse a otra iglesia. Y hablaba yo, y ahora viene la segunda de las opiniones que me decían en la grabación pasada, que por qué hablé de esto endémico de las regiones cristianas. Porque se vive el cristianismo un poco diferente en cada región del mundo. Eso es la verdad. Cristo es el mismo, pero se vive diferente. ¿Y por qué hablaba yo de que es una bendición tener esa situación endémica? Porque tenemos tantas iglesias que tenemos la oportunidad de irnos a otra, cerquita. Y nos queda una muy cerca de nuestra casa. Ese era el punto al que yo me refería. No lo quería decir con esas palabras, pero tuve que decirles que habrá situaciones en donde, wow, me corrieron de la iglesia, ¿qué voy a hacer? Estamos en una sola isla. Bueno, ya será exclusivo, ¿verdad? Ya será muy exclusivo. Linda nos tenía un chiste buenísimo del náufrago, lo voy a resumir en 2 palabras. Ella lo cuenta mucho mejor, pero lo voy a robar porque no quiero llevar más tiempo con ustedes. Dice que se encuentran a un náufrago, lo entrevistan, lo descubren, lo rescatan y dicen, ¿y aquí quedas? Pues es tu casa, y aquí hacía mi comida, y aquí dormía. Y luego le dicen, ¿y qué es esa cruz allá toda chueca y todo? Ah, pues esa es mi congregación, ahí es mi iglesia. Y estaba él solo. Esta es mi iglesia, vean qué bonita. Ah, pues bien, aquí es tu iglesia, sí. Mi iglesia de los domingos aquí. Muy bien. Con mi Biblia que rescaté y aquella cruz chueca que está allá por allá vieja arrumbada, esa era la iglesia a la que yo iba antes. Ella lo cuenta mucho mejor, pero la verdad es esa. No quiero decir que tenemos como 30 iglesias en Los Cabos y que podemos echarlas a perder todas hasta que encontremos la buena y que podemos esperar a que nos corran de todas. El sentido del que estaba diciendo en que gracias a Dios somos recibidos con los brazos abiertos en la mejor de las intenciones, abrigados por nuestros hermanos en Cristo en otra congregación, que es lo más sano en situaciones extremas. No sé si alguien tenga comentarios. Sí, llega el micrófono en 1 minuto, gracias. Menos. Resulta de que cuando se disciplina a alguien en una congregación, la gente se va con mucha amargura, con mucho dolor, con mucha tristeza, siente que es una injusticia, siente que faltó amor en las iglesias. Y entonces sucede un fenómeno muy particular, que llega a la iglesia que va buscando amor, pero pues como él es un limón o ella es un limón, pues nadie lo quiere abrazar ni nadie se le quiere acercar. Entonces se genera un problema mayor todavía, porque después de que ya no es aceptado en una congregación, pues el paso a seguir es verdaderamente ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, me equivoqué, quiero empezar de nuevo contigo. Y entonces en ese ínter, entre que sienta que Dios ya lo perdonó y que ya se perdonó a sí mismo, entonces sí empezar a buscar un nuevo lugar para congregarse, ¿verdad? Uh-huh. Porque finalmente tú de repente quieres saludar a alguien que llega, tú ni sabes ni siquiera quién es, y lo primero que haces es hacerte así, y ni siquiera te quiere dar la mano. Entonces, si nosotros tenemos el amor para hablar con ellos antes de que sean despedidos de una congregación, yo creo que es una gran bendición que nos acerquemos y que tratemos de convencerlos, ¿verdad?, de que deben de regresar al camino antes de que sean sacados de una congregación, porque nosotros ya tuvimos una experiencia muy triste aquí. Se llamó la atención a unos hermanos, no hicieron caso y cuando llegaron les dijeron, lo sentimos en el alma, pero se tienen que ir. Y la verdad a mí se me partió el alma y se me despedazó el corazón de ver eso, porque la verdad yo jamás lo había presenciado a nivel de ovejas, uh-huh. Lo presencié a nivel de pastores en México, pero a nivel de ovejas no lo había presenciado y me dolió muchísimo en el corazón. Sí, es doloroso. Y definitivamente somos llamados a que al pecador se le abrace. Solamente quiero no dejar ambas cosas y
espero por favor me digan si no me hago comprender, pero aun cuando la gracia es inmesurable, cuando el amor es inmesurable, estoy haciendo llamado a ustedes a que la responsabilidad del pastor de cuidar su iglesia es tan importante y tan seria, de no forzosamente recibir a la misma persona con el mismo problema. Voy a hablar de un aspecto muy delicado. Yo compartí la palabra con una amiga que tiene también un niño especial, y tenemos cierta comunicación muy importante para mí, ya que esta persona tiene estudios de posgrado, de educación especial, y me interesa mucho ver cómo tienen esa relación, madre, hijo, profesor, etcétera. Y hablábamos del perdón en un momento, y me dice, pues sí, yo estoy enamorada de Dios, y qué bueno, pero no alcanzo a perdonar muchas cosas de mi vida, y con mi familia y tal. Y yo le decía pues que ya lo que ustedes tienen ya en la cabeza en este momento, perdonar siempre, perdonar 70 veces 7, perdonar eternamente, etcétera. Y le digo, pues es que el perdón debe ser inminente. Y me dijo, ¿y Dios perdona a todos? Y ahí, bueno, yo iba a hablar todo, ya me hizo dar vuelta, cómo le explico todo un caso muy profundo, un discurso muy profundo acerca de la elección de Dios. No quería involucrar en tantas cosas, pero dije sí, Dios puede perdonar a todo. Es que no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y puse estas palabras de otra manera. Y me dice, ¿y a los violadores de niños? ¿Y a los asesinos? Entonces me hizo una lista y me dejó mudo, y le digo, pues sí, también ellos pueden ser perdonados. Vamos a dejar el asunto ahí. Voy a comentar algo en otra perspectiva. Hace mucho vi un documental acerca de estos delincuentes que son tan peligrosos que le llaman los asesinos seriales. Cuando algo está muy sabroso, los americanos dicen es a killer lemonade o a serial killer. No, es otra cosa. Pero los asesinos seriales están realmente enfermos. Algunos están tan enfermos que ellos mismos han tomado conciencia y dicen, no me dejen salir. Y había uno que tenía este asunto de la pedofilia, y él decía, si me pueden operar algo, si me pueden extirpar algo, háganlo en el cerebro, porque no me voy a controlar. Hagan lo que quieran hacer conmigo, no me dejen salir. Quiero poner en la mente de ustedes exactamente la perspectiva que yo veo. Cuando el pecador está consciente de quién es y que necesita una restauración y que quiere ser tratado con amor, pero quiere ser perdonado, pero sabe que no puede con su carne, él mismo debe saber que no es apto para ciertos lugares. Con esto voy a completar lo que quiero decir. El pastor debe decir, muy bien, tal hermano ya cometió un pecado una vez, tiene una debilidad. Es mi responsabilidad si lo hago volver y vuelve a cometer el mismo pecado, porque yo sé de qué carece. No es que no lo perdone, sí lo perdono, pero tampoco es que no olvide. Puedo olvidar y no vamos a albergar ningún rencor, pero tomo la precaución necesaria porque es mi responsabilidad. Pregunto a ustedes, sin conocer al hermano, nos dice el pastor, ¿saben, hermanos? Antes de que llegue el día de hoy, cité a una persona que va a venir, él era violador de niños. ¿Qué decimos todos? Bienvenido, es un pecador. Bienvenido, igual que nosotros, es un pecador. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo, pero no conocemos el pecado del vecino. Lo voy a poner hasta ahí. Viene un pecador que era violador de niños. Pues viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué diría Cristo? Que pase. Pero luego se le ocurre al pastor, que cuide a los niños porque no tenemos maestro de niños. Inconsciencia, hermanos. Falta de sabiduría. ¿Cierto o no? Ahí es donde en realidad no lo vas a encontrar en el versículo. Pero toda la Biblia te habla de sabiduría y toda la Biblia te habla de cuidado de las ovejas. Así que tendría que ser la suma de toda la sabiduría y realmente la guianza del Espíritu Santo. Por eso pienso yo que es delicado, y quería yo asentar estos puntos, porque sí me comentaron algunos, no, pero si vamos a perdonar, pues entonces que vengan todos los pecadores que ya han pasado por aquí. Y yo digo, es que no. Queda en nuestra responsabilidad como dirigentes. ¿Y eso va a minimizar nuestro amor? No. Hay que abrazarlos, hay que decir, igual que tú, yo pude haber pecado y quiero abrazarte. En otro lugar puedes ser recibido y puedes funcionar. Pero sí es necesario, y esto lo voy a complementar, muchas iglesias, sobre todo las iglesias que trabajan en una cobertura, que son de la misma línea, que tienen una iglesia madre, se comentan entre ellos. Aquí alguna vez también, cuando salieron algunos miembros de aquí, quisieron irse a la iglesia Comunidad de Gracia, y el pastor habló con el hermano Manuel y también le dijo, hay un hermano que quiere ir para allá, ten cuidado, de esto cojea, tú verás si lo recibes o no. Si habla contigo, si va arrepentido, si ves que está en la mejor de las condiciones, si no tienes problema y lo vas a estar observando, recíbelo.
pero es en tu autoridad, en tu conciencia, en tu responsabilidad. Así es que las iglesias se comunican y deben de comunicarse. Yo sí he conocido personas que les dicen en cuanto llegan, ¿ya eres convertido o vienes por primera vez? Y dicen, no, yo estaba aquí al lado, a 3 cuadras, o allá en el centro, allá en el sur, allá en el norte. ¿Y por qué vienes acá? ¿Me queda más cerca o me corrieron de allá? Tenemos que ver cómo viene esa oveja, ¿verdad? En el sentido más lógico y más simple. Quería traerlos a llegar a ese punto nada más. Bien, la semana próxima vamos a hablar de esto de ya ir a los tribunales cuando las cosas no sanan en el pueblo de Dios, y pues sí se tiene que ir a los tribunales civiles. Si hay comentarios, bienvenidos. Si no, vamos a cerrar. Pastor, gracias. Bueno, seré breve, pero se han tratado cosas bastante difíciles ahora. Definitivamente un violador de niños sería bien recibido en una iglesia después de que haya salido de la cárcel, donde haya pagado ante la sociedad, porque hay cosas que son totalmente inaceptables. Y solamente después de haber hablado con una gente así y ver si no tiene la mente réproba, porque una gente que hace y se deja llevar a una cosa como la que estás hablando, definitivamente tiene una mente reprobada, totalmente desalineada de lo que es aceptable y muy lejos de Dios, por supuesto. Entonces sí tendría yo mis dudas de lo que dice, si va a aceptar un violador de niños, probablemente no. Bueno, yo lo estoy comentando. Estaba hablando desde el punto en que si estaba arrepentido y busca de Dios, tiene que ir a la iglesia. Bueno, yo dije después de que haya salido de la cárcel, que haya pagado su condena. Estamos de acuerdo, sí. Sí, porque definitivamente haciendo uno que tenga la fama y que llega, pues definitivamente no entra. Gracias, estamos de acuerdo. Sí, bueno, definitivo. Había que hacer la aclaración. Bueno, y definitivamente hay otros pecados que son muy difíciles de aceptar. Y definitivamente nuestro punto de vista sobre los pecados difíciles de aceptar es diferente que el que Dios tiene. Y Dios, que es el que conoce el corazón, es el único que puede hacer que una gente realmente muestre un cambio tremendo a partir de cualquier cosa que haya hecho, ¿no? Sí. Aunque ante nuestros ojos sea pues muy difícil perdonarlos, ¿no? Nos ha dejado impactado a mí, cuando menos, cuando ha habido balaceras en Estados Unidos. Ahora también ya las tienen en México, pero cuando le mataron a un hijo a una pareja y corrió la reportera, y pues seguramente quería oír los gritos de pedir venganza, justicia, y lo que oyó fue que le entregaban a ese hombre a Dios, que su hijo era de Dios y se lo había llamado de una manera tan trágica, que ellos estaban de acuerdo y que ojalá que perdonaran a ese hombre que estaba haciendo estas cosas tan malas. La reportera se quedó con el ojo homoplático y como no le gustó la respuesta, pues se fue a buscar a alguien que gritara más duro. Pero realmente las cosas son así. Tenemos que vivir un tanto con las cosas que sentimos y vivimos y que vemos, pero con el corazón puesto en las cosas que no vemos y de acuerdo con lo que Él dice. Así que a veces es difícil, pero como pastores a veces hay que mandar a la gente a otra iglesia cuando generan división, cuando no aprenden y no estudian y creen saberlo todo y alegan cosas que desunen, pues mejor que se vayan a otro lado. Lo primero que queremos es unanimidad en el cuerpo de Dios. Gracias. Bueno, dio la oportunidad de que yo hiciera esa aclaración. Yo decía que quiere de la palabra de Dios. Vamos a cerrar, si les parece bien, y vamos a tomar café. Damos gracias a Dios por este estudio, gracias por el momento en que comentamos la palabra, que vemos sobre todos estos versículos que nos reafirman que la disciplina es indispensable y también que el perdón debe ser constante y debe ser de una manera que no alcanzamos a comprender, pero que el Señor nos dé la sabiduría para saber perdonar, y a los líderes también que nos dé siempre esa atención, esa luz para hacer las cosas bien y ser cuidadosos con el rebaño, porque es muy alta la responsabilidad. Te pedimos, Señor, tu guianza, tu disciplina en nuestras vidas, aunque nos duele, aunque no nos gusta en la carne, pero te agradecemos porque has estado ahí y nos tienes aquí hasta el día de hoy y nos estás corrigiendo cada día, nos estás ayudando en esta transformación. Parecernos a ti, Señor, es lo que queremos. Que seas honrado y glorificado en nuestras vidas, Señor, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias.